Pablo Vittar, bienvenido al podcast de Ya para el Mundo. Un placer tenerte en este primer capítulo. Bueno, gracias Luis, gracias por la invitación. La verdad, para mí también es un placer y un orgullo que me hayas elegido, ¿no? Bueno, antes de meternos de lleno en tu rol como CEO de una compañía, eh, ¿cómo nos podés contar quién es Pablo Vittar sin contarnos qué haces? Uy, qué pregunta, ¿no? Porque uno muchas veces se siente que uno es lo que hace, ¿no? Pero la verdad que es súper interesante la pregunta. En mi caso, tengo 53 años, estoy casado con Miriam, tengo 3 hijos, 2 de ellos que viven en Medellín, en Colombia. Es decir, tuve 12 años fuera de Argentina, casi 13. En mi último destino me tocó dejar a 2 de mis hijos que estudian allá. Me vine con mi esposa y mi hija aquí a Córdoba. Nací hace 53 años en un pueblito muy chiquito que se llama Colazo, pero que me llena de orgullo decir que uno viene de ahí porque habla de las raíces de uno, ¿no? Primaria, secundaria en ese pueblo, escuela pública, universidad también pública, y lo enfatizo porque creo que habla de una serie de valores que Argentina tuvo durante mucho tiempo, en donde prácticamente una camada importante de los que hoy conducimos las empresas estudiamos en la escuela pública, en todos sus niveles, y habla de esto de que como país me gusta resaltar, buscando recuperar ese orgullo que creo que un poquito en mi regreso percibo que se perdió, ¿no? Ese es Pablo Vittar. Pablo Vittar es contador público, sos, Sí. ¿no? Ese contador público que sale de una universidad como la Nacional de Córdoba, ¿se imaginó alguna vez ser el CEO de una compañía argentina? Yo creo que uno siempre tiene sueños, ¿no? Y persigue sueños en lo personal, que como siempre digo a mis hijos, ¿no? Yo con ellos hablo mucho, sobre todo los que hoy están en la universidad. Le digo siempre, el único lugar en donde la palabra éxito está antes que la palabra sacrificio es en el diccionario. Y para mí el sacrificio, pero el sacrificio de ponerle pasión a lo que uno hace, es lo que en alguna medida le da más chances de llegar. A veces puede que se dé, a veces puede que no. Yo también tengo historias donde a veces en mi carrera reflexioné de que si la dirección que estaba tomando era la adecuada. También siempre digo a los chicos en la empresa, ¿no? En algún momento hasta me tocó bajar de nivel, ¿no? Es decir, me sentía que estaba en un área en la que ya había dado todo. Hablo con un jefe que tuve en ese momento, me dice, mira, no hay otra posibilidad para que tenga un movimiento lateral. Yo pues, no tengo problema, yo estoy dispuesto a bajar de nivel. Y bajé de nivel, asumí un área en un nivel organizacional más bajo que el que tenía, y para mí eso fue un disparador del crecimiento que tuve en lo profesional, que me llenó de enseñanzas y que al menos en lo personal intento siempre transmitirle a mis hijos y a la gente de la compañía con la que interactúo, ¿no? ¿Tuviste a alguien que en ese momento te dio un consejo, algún mentor que dijo, mira, Pablo, por ahí bajarte de nivel te va a potenciar? Sí, lo tuve, pero también fue mucha intuición, ¿no? Yo creo que a veces en la empresa y en la vida uno toma decisiones, a veces con mucha información, y también toma decisiones a veces con mucha intuición, ¿no? Y en ese momento me atrevo a decir de que yo veía que si a lo mejor en un nivel más abajo y en otra área demostraba lo que era capaz de ser, podía tener la suerte de seguir creciendo. Y al final, insisto mucho, es esto de arriesgarse en tomar decisiones en un contexto donde a veces nadie le puede asegurar de que la decisión que toma es la mejor decisión, ¿no? ¿Sos el primer cordobés que llega a la posición de CEO en Holcim? Soy el primer cordobés que llega a la posición de CEO. Tuve la suerte de entrar a Holcim hace 30 años, justamente ahora en mayo, en un programa de jóvenes profesionales. Y realmente cuando entré, trabajar en todas las plantas y ahora regresar a las plantas y encontrar a algunas personas, obviamente en 30 años hay gente que uno ya no encuentra, pero encontrar a personas que me ayudaron a mí a dar los primeros pasos y agradecerle ese empuje que me dieron en los primeros años en la organización, es un tema que uno lo llena de satisfacción y de emoción, ¿no? ¿Y cuál es la reacción de alguien que fue compañero tuyo, que por ahí te perdió la trazabilidad porque estuviste en el exterior y vuelve o volvés y sos el CEO de la compañía? ¿Qué te dicen? A mí me gusta estar siempre muy cerca de la gente, ¿no? Y tengo un estilo en donde conecto a través de la relación personal. Para mí, empatizar con las personas en los equipos es un tema fundamental. Entonces, lo que intento hacer en todas esas situaciones es
mantener esa conexión independientemente del nivel jerárquico que uno le toque tener, ¿no? Y yo creo que a partir de esa empatía, la gente es como que vuelve a conectar con ese Pablo que conoció hace 30 años. Hace poquito visité una planta en Puesto Viejo, en Jujuy, y me encontré con quien fue mi mentor en esa planta, ¿no? Y la verdad que fue un abrazo realmente emocionante. Se nos llenaron los ojos de lágrimas porque es indescriptible lo que uno siente, ¿no? Realmente es una emoción en volver a encontrar gente que le ayudó a uno, y no todas las veces tiene uno la suerte de decirle gracias por ese apoyo que me diste en mis comienzos, ¿no? Bueno, hoy sos el número uno en Holcim Argentina. Contanos un poquito brevemente cómo fue ese recorrido. Entraste hace 30 años en un programa para jóvenes profesionales. Sí, yo entré hace 30 años, había un programa de jóvenes profesionales. Entrábamos un grupo de 3, 4 personas de la rama de las ciencias económicas y el resto, 8 o 10 personas de la rama de las ingenierías. Y lo que tenía en ese minuto la ex Juan Minetti, un programa súper interesante que venía de una cementera española que diseñaba estos programas para cementeras en el mundo, que consistía en separar una persona de la rama de ciencias económicas con 2 de la rama de las ingenierías. Y arranqué trabajando en la planta. Es decir, trabajaba 4 meses en la planta de Mendoza, 4 meses en la planta de Jujuy y en ese momento 4 meses en la planta de Córdoba. Y después de ese proceso que duraba casi un año, uno volvía, regresaba al área específica, en el caso mío regresé a la parte financiera, un poquito con una mirada distinta de lo que era la compañía, a partir de que había un poquito conocido en detalle cómo era el proceso, las oportunidades que ofrecía el proceso, los desafíos que al mismo tiempo tenía el proceso, porque no se trataba solo de marcar qué mejorar, sino también en algunos casos ver en qué uno podía apoyar. Terminado ese proceso, llego a hacerme cargo de la tesorería argentina. Soy el tesorero de Argentina durante muchos años. Me tocó toda la fase de reestructuración de la deuda que en ese momento tenía ya Holcim, que se había hecho la fusión con Corsemar. 2000, 2001, años en donde no quiero ni imaginarme lo que era reestructurar esa deuda, trabajar en conjunto con el CFO de ese momento. Y es esa la fase en donde, terminado eso, en el año 2006, le planteo a mi jefe en ese momento esto de buscar otra alternativa. Y en ese momento me muevo a hacerme cargo en un nivel más bajo del área de costos, planeación y reporting. Y de nuevo para mí fue un comenzar, ¿no? Y esa área es un área que da una mirada transversal a la organización que es increíble. ¿Pensaste en irte de la compañía o dijiste no, trato de colocarme, ubicarme de alguna otra manera donde me pueda potenciar a Yo, mi siem- carrera? yo siempre es como que abracé esto de pelearla adentro. No te quiero mentir, a veces uno estaba activo en ese momento, las búsquedas se daban no por plataformas como ahora, se daban por los avisos clasificados de los diarios, uno a veces leía y por sobre todo en diarios nacionales, compañías multinacionales que buscaban. El sueño mío sí era así, crecer en una compañía multinacional o del tamaño de Holcim. Y en el medio de ese cambio, lo vi como una posibilidad de darle como una mirada distinta a mi carrera. Me muevo a esa área con todos los desafíos que significaba. Estoy allí cerca de 3 años, pero a los 2 años y medio más o menos me ofrecen hacerme cargo del área de compras. Y era volver nuevo al nivel que había tenido anteriormente. Me hago cargo de la gerencia de compras de Argentina. Estoy allí unos 3 años más o menos. Y allí aparece una vez un CEO y un CFO que tenía Holcim, que los dos eran extranjeros. Y me dice, mira, si querés seguir creciendo, es como que también te serviría que tengas un paso por alguna compañía fuera de Argentina. Me muevo inicialmente por 6 meses, era el Movimiento Ecuador. Así se lo expreso incluso a mi esposa. Y a los 3 meses, como que ya desde el mismo país, del mismo Ecuador, me dicen, mira, nos gustaría que esos 6 meses se extiendan. Entonces nos gustaría conocer si están en condiciones. Bueno, hablo con mi esposa, todo lo que significa. ¿Vos en aquel momento te fuiste solo o te fuiste Yo con me tu fui familia? solo. Los primeros 3 meses yo me fui solo. En enero, que era en enero del 2013, por ejemplo, el receso escolar aquí en Argentina, le digo a mi esposa, venite y hagamos vacaciones en Ecuador. Hicimos vacaciones con mis 3 hijos, trabajaba yo obviamente, y ahí no me olvido más, en la época del carnaval, cuando ya se iban a acercar los 6 meses, mi esposa seguía allá de paseo, pues estuvieron casi un mes y medio, me plantean esto, y bueno, fue la charla
eh, con ella de lo que esto significaba. Es decir, yo creo que las historias de vivir afuera están cargadas de cosas muy lindas que se conocen sobre lo profesional de uno, pero por detrás, para mí no hubiera sido posible hacer esto sin el apoyo o el acompañamiento de mi esposa, ¿no? Es decir, mudarse a Ecuador con 3 hijos, los niños eran chiquitos todavía o chicos, dejar el colegio acá, que ellos dejen sus amigos acá, que se pierdan a lo mejor el viaje de estudio. Uno de ellos había por ahí empezado recién, que era mi hija, el colegio, prácticamente hacer todo el colegio en Ecuador. La verdad que es un momento en donde uno se le mezclan muchas cosas, porque es la carrera de uno, pero también el movimiento familiar, que para mí es súper importante. Yo soy una persona en donde para mí la familia es el eje central de los logros de uno, y sin el apoyo de Miriam hubiera sido difícil. Claro, ahí el rol de la familia fue fundamental porque después de Ecuador, ¿a dónde se fueron? Después de Ecuador, cuando un poquito ya nos estábamos, mi esposa, sobre todo mis hijos, estaban como que estabilizando, habían hecho amigos en Ecuador, habíamos conocido personas realmente increíbles. Por cierto, seguimos siendo amigos de ellos. Me plantean moverme a Colombia. En Colombia, Holcim tenía un centro de servicios que había abierto hacía 2 años, a hacerme cargo de un proceso, tener una mirada distinta, una mirada ya más transversal como región. Entonces ahí sí ya fue un punto casi de que nos movemos, pero ya esta vez nos movemos juntos. Ya no voy 3 meses yo solo y que después se muevan ellos. Coincidía que la etapa escolar en Ecuador apenas había comenzado. Nos movimos a Medellín, a Colombia, y ahí sí nos instalamos. Me hago cargo en ese momento de un área del centro de servicio que tenía que ver con la parte de pagos y compras. Tomo un equipo de cerca de 80 personas. En el medio de la gestión en el centro de servicios en Medellín empiezo a detectar oportunidades para hacer más cosas. El centro de servicio empieza a crecer. Transferimos el hub de importaciones que estaba en Miami, lo transferimos a Medellín. Desde Medellín empezamos a hacer toda la parte de compras internacionales. Conocí a un par mío de Norteamérica, le empezamos a hacer un procesamiento de facturas, donde para nosotros es una fuente de, obviamente, la mano de obra en Latinoamérica tiene un costo distinto en Norteamérica. Entonces empezamos a hacer ese servicio para Norteamérica desde Medellín, al punto que la historia, haciéndola corta, termina en que el centro de servicios que estaba en Toronto se traslada todo a Medellín. Y de un equipo con el que empecé de 80 personas, terminamos un equipo de cerca de 350 personas cuando yo salgo del centro de servicios en el año, esto fue 2023, que en ese momento me hago cargo de toda la parte de compras y logística a nivel regional. Perdón, yo me voy del centro de servicio en el año 2019. Primero hago todos compras regional. En 2023 integramos también logística y asumo este rol regional para toda Latinoamérica. Significaba mucho viaje porque las operaciones de Holcim van desde México hasta Argentina, 8 países, sumando compañías. Y en el medio de todo esto, septiembre 2024, bueno, la propuesta de hacerme cargo de Argentina como CEO. Entonces, bueno, regresar. Y ahí cómo se lo planteas a tu familia, decir, bueno, nos fuimos a Ecuador, hicimos todo el esfuerzo, el acompañamiento, nos vamos a Colombia, ahora armamos la valija y nos volvemos todos a Argentina. Bueno, mis hijos, yo tengo uno que tiene 22 años, está en quinto año de medicina. Entonces, para él no había mucha opción, ¿no? Ignacio tiene que terminar su carrera en Colombia. Lucas, que es el segundo, tiene 20, está en tercer año de ingeniería administrativa. Es como que también esto de regresar no se dio mucho como opción. Paulina, que es la de 16, y Miriam, que es mi esposa, bueno, fue con quien más hablamos esto. Obviamente Paulina en una edad en donde tiene que volver. tiene que volver. No había mucha, tal cual así, no había mucha opción con ella. Y para mí era una mezcla de emociones, ¿no? Mi esposa ya se había terminado acostumbrando, es decir, nosotros siempre que nos fuimos a Argentina hace muchos años, pero en nuestro caso, contrario a lo que muchos te dicen, a veces uno encuentra a otro expat y te dice, no, yo ya no extraño nada. Nosotros siempre extrañamos mucho Argentina.
Y por cierto, de mis años afuera, un solo año no volví a Argentina y creo que fue la peor decisión, es decir, a pasar las fiestas. Desde allí como que nos prometimos las fiestas sí o sí se pasen en Argentina. Y para mi esposa era todo un desafío también, ¿no? Porque era volver, uno ya con tantos tiempos, con tantos años en un lugar, termina haciéndose de amigos. La verdad que hemos hecho unos amigos estupendos en Medellín. El colombiano nos ha recibido muy bien. Y esto de volverse era todo un desafío, ¿no? Sobre todo para mi hija, ¿no? Pero bueno, ya se acostumbró, la verdad que Argentina nos ha recibido muy bien. Ella ya se acostumbró bastante al aspecto social del colegio, integrándose en los temas académicos. Es decir, prácticamente no hizo nunca el colegio aquí, ¿no? Entonces, mi hija no conocía el himno, no conoce nada de historia argentina, geografía argentina. Vos le nombrás provincia argentina y obviamente no fue parte de su... pero bueno, la verdad a mí también me da cierta alegría que ella pueda vivir esto aquí, que pueda conocer también un poquito más de lo que es vivir en Argentina, lo que mis hijos varones conocieron un poco más. Y bueno, después vendrá su decisión en si sigue viviendo aquí o también se decide por irse a otro lado, ¿no? Cuando uno sale del país, los hijos terminan como de una mirada a veces un poquito más amplia de lo que es el mundo. Y hoy a lo mejor les toca vivir en Medellín y mañana, no sé, la especialización en medicina a lo mejor la hace en otro lugar o la hace allí. O mi hijo, el del medio, el que le tira un poquito más Córdoba, a lo mejor viene a Argentina a conocer un poquito qué es vivir en Argentina. Eh, que mejor que haciéndolo probando, digamos. Sí, 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 sí. Y tener que cuidar que no te saque el trabajo después. Jorge de Bernardo, ¿cómo estás? Bienvenido por sumarte aquí al podcast de IA para el Mundo. ¿Cómo andas? ¿Qué tal? Muy bien. Muchas gracias por la invitación, Luis. Y bueno, acá estamos para charlar un poco. ¿Qué sos, emprendedor? ¿Sos empresario? No, creo que a lo largo de mi vida lo que mejor me ha definido ha sido emprendedor. Siempre he arrancado de cero, con ideas, con buenos compañeros al lado y generando tracción, innovando y avanzando. Y eso creo que califica más como emprendedor, que es donde me siento más cómodo. Hoy tal vez trabajando un poquito más como consultor, como una persona que se pone al servicio de otras organizaciones para ayudarla. Pero esa es emprendedor serial. Algunos le agregan el segundo puntito. He estado en varios emprendimientos. Y ¿Cuántos? Es con lo que... Formalmente 7. Pero bueno, hay tantos fracasos y algunas cosas que no llegamos a decirle startup, sino que le llegamos a decir proyecto, iniciativa que se rompe, que se estrellan, que es parte de construir, también el equivocarse, que tal vez fueran, o capaz que fueron muchos más, pero 7 con los que me siento más identificado, digamos. ¿Cómo comenzaste en el mundo emprendedor? Creo que tiene varios componentes. El primero, sin duda, es familiar. Venir de una familia donde se respira la innovación, el emprendimiento, como fue vivir en casa. De mi viejo con mi mamá, un canal de televisión. Yo vivía en un canal de televisión. Lo que fue después una señal por aire que transmitía codificada. Y siempre ese legado fuerte de mi viejo de trabajen, generen ustedes, busquen abrirse puertas, sin duda que algo en el ADN fue incidiendo y fue gestando algo. Después sobrevino la etapa educativa de la formación universitaria, de acá de Ingeniería en Sistemas en la UTN de Córdoba, de la cual estoy muy orgulloso de haber ido a la facultad, donde empecé a canalizar profesionalmente proyectos, digamos. ¿Y de ahí terminaste la universidad? ¿Fue tu primer trabajo o ya venías desarrollando algo mientras ibas estudiando? No, bueno, primero mi primera consultoría en el canal de televisión. Es más, algunos le activaba y le desactivaba el codificado, era uno de mis primeros trabajos. A los 12, 13 años estuve estudiando 3 años programación, ya tenía un interés por el área. Primer año de la facultad, gano un concurso, entro a trabajar en el centro de cómputos para hacer en el año 2000 la primera página web de la facultad de la UTN de Córdoba. ¿Y cómo salió eso? Muy bien, gané, estaba en el primer año de la facultad, no lo podía creer, digo, acá me voy a topar con grandes talentos. Tal vez no se presentó ninguno, pero lo gané. Y quedé trabajando en el centro cómputo de la facultad. Después hicimos un cibercafé con mi hermano
y con otro amigo, con Rafael. Y bueno, después siguieron otros proyectos. Creo que a lo largo de mi historia siempre me he ido subiendo a olas de tecnología, ¿no? Y dijimos, bueno, nos metamos de cabeza acá. En ese momento nos asociamos, estaba Guillermo Roque y se suma Diego, un cuarto socio. Y empezamos a trabajar en lo que fue Alamaula. Alamaula fue una red de clasificados online que tuvo un rápido crecimiento, aceleración en Latinoamérica. La verdad nos sorprendió. Ese proyecto nosotros lo arrancamos en el 2010, cerrando la agencia de marketing digital y enfocándonos 100% en esto. ¿Se entendía lo que estaban ofreciendo ustedes? Y yo siempre digo que mis abuelos no terminaban de entender lo que les explicaba. Nosotros veníamos de un fuerte I+D, veníamos construyendo. Sí, la propuesta de valor entiendo de que por inexperiencia, tal vez en sus etapas iniciales, costaba un poco abordarla desde el lado nuestro, pero sí estaba claro los beneficios. O sea, veníamos de un clasificado tradicional en diario que tenía una periodicidad de publicación determinada, con texto que se vendía por palabras, te perdías toda la oportunidad de mostrar un producto con mapas en su ubicación, con fotos, con videos, con posibilidades. Una descripción más amplia de lo que podías hacer en un diario, que eran 5 o 6 palabras. A tiempo real, con una expansión geográfica mucho más grande. Fueron cosas que después las empezamos a entender con el negocio y calibramos. Los primeros 8 meses fueron durísimos. Hoy, viendo en perspectiva, para un negocio no es nada. Para ese momento, para nosotros era un costo de oportunidad alto. En el mercado sabíamos que nosotros podíamos generar más valor, pero no lo estábamos pudiendo capturar, digamos. Era un tema. Y pasó algo mágico. El proyecto escaló muchísimo. Nosotros lo arrancamos a fines del año 2010. En septiembre, octubre teníamos alrededor de 1.000, 2.000 visitas por mes. Veníamos muy poco. Pero producto de esa innovación y entender cómo podíamos aprovechar el crecimiento de Internet, tuvimos un rápido crecimiento. Ahí no me voy a detallar mucho en lo técnico para que se entienda, pero uno de los grandes cambios que hicimos fue pasar al cloud computing, a esto que se habla de la nube, a la virtualización, al tener capacidad de cómputo ilimitado, más una... ¿Eso te permitía tener muchos más clientes? En realidad fue una consecuencia. Nosotros vamos a toda esta tecnología por una consecuencia de crecimiento. Empezamos a tener roturas en el sitio, es decir, si ustedes están proveyendo un servicio, en algún momento se frenaba y no podían seguir otorgándolo porque estaba saturado, se rompía y era como si se producían cuellos de botella y no podíamos dar servicio. Empezamos a mejorar, teníamos un servidor compartido, pasamos a un servidor dedicado. Y después, para tener una idea de la magnitud, pasamos a tener alrededor de 70 servidores funcionando para nosotros. Todo eso fue un trabajo que se hizo solamente desde lo técnico, 2 personas, Roque y yo, en un mes de trabajo. Fue realmente una tarea titánica, con un algoritmo que vino muy potenciado por Guillermo, de hacer mucha analítica en Google, en otras plataformas, de qué traccionaba y qué no. En ese periodo de tiempo crecimos 30 millones de visitas mensuales. Diego estaba en lo estratégico, logramos captar el interés de eBay, siguieron charlas y negociaciones, tuvimos una caída súper gigante, construimos una base de usuario de 30 millones, antes de la venta, que fue en mayo del 2011, se nos cayó gran porcentaje de esta venta, hubo una revalidación del equipo de eBay de que quería trabajar con el equipo, no podían creer que... ¿Se acercaron ellos a ustedes o estaban buscando quizás llegar a una empresa tecnológica importante internacional? Creo que hay una palabra que me gusta mucho que se llama momentum, que es una suma de un montón de acciones que pasan, muchas también contextuales, que tal vez cuando se alinean o canalizan, logran una dirección, una fuerza hacia un lugar. Se dieron varias cosas. Ellos estaban en su portfolio de negocio, estaban con un interés muy grande de hacer crecer clasificado. Latinoamérica les interesaba. Justo nosotros aparecemos en el mapa, de la noche a la mañana aparece un competidor con un crecimiento que no lo podían creer.
con características de organización exponencial. Freno un minuto, me Sí. dijiste 30 millones Sí. de usuarios. ¿De cuántos países estábamos hablando? Nosotros lanzamos orgánicamente en Latinoamérica, en todos los países teníamos presencia, teníamos una red de portales de 100 sitios donde se iban potenciando toda esta, como una unidad, como una sinergia de red, donde nos traccionaba bastante bien. El foco más fuerte lo teníamos en Argentina, en Colombia, Ecuador y México. Después algunos países fuimos despriorizando y trabajándolo. Bueno, eBay desde Estados Unidos, mira esto. Mira esto, coincide en realidad promovido por Diego, viaja a Estados Unidos, está en una charla con eBay, nada que ver de otro asunto, busca generar un contacto, ese contacto se pierde, se retoma, y ahí empiezan a surgir todas estas cosas de interés de ellos, hablar con la persona indicada, con una tasa de crecimiento alto, con un interés regional, con competidores que empezaban a aparecer de otro lado, un match-match, digamos, un ganar-ganar, que se culmina en el 2011, nosotros haciendo la venta de la plataforma y quedando en la nueva estructura de eBay Latinoamérica como directores de crecimiento para toda la región. ¿Con quién competías internamente en esa época? ¿Mercado Libre? En ese momento, no, yo creo que Mercado Libre, de hecho, una empresa que admiro muchísimo, un juego muy a largo plazo, una mente extremadamente maravillosa como la de Galperín. Ellos buscaron cuidar la experiencia de punta a punta, la experiencia del marketplace resuelve todo. El negocio de clasificado viene a ser un negocio que viene a trabajar la cercanía, el contacto directo entre las partes y ser más un canal de generación de difusión y oportunidades con gente de una comunidad. No busca resolver la punta a punta. En un portfolio más avanzado puede ser una parte del negocio, pero no compite. En algún punto puede ser algo complementario o alternativo, pero no es una competencia directa. En ese momento la competencia, de hecho son elementos, está buena la pregunta Luis, porque hoy le puedo poner palabras, siempre digo lo mismo, un montón de cosas que en ese momento era más intuitivo nuestro pensamiento y hoy puedo entenderlo más a nivel estratégico. Había una industria súper fragmentada que no lograba convertirse de lo tradicional a lo nuevo. Sin nombrar competidores locales, estaban muy asociados a medios de comunicación que no lograban hacer esa conversión a lo digital y dejaron un espacio libre. Pero para ser honesto, sucedía a nivel regional, que fue de hecho la oportunidad que tuvimos de crecer en toda la región. ¿Cómo fue negociar con una empresa de la envergadura de eBay? Un desafío como tantos que tuvimos, pero uno de los desafíos más duros para el momento. Para un emprendedor puede ser pasar a jugar a las grandes ligas o seguir haciendo todo un recorrido más a largo plazo, de vuelta, con muchas incertidumbres. El área de clasificados tenía un management en ese momento que fue excepcional. Ellos buscaban generar puentes a nivel global con distintos jugadores en distintos mercados, generando una sinergia que ayuda a potenciar. Es decir, éramos parte de un grupo donde hablábamos con la gente que hacía clasificado en Holanda, en Canadá, en Australia, en Inglaterra, con distintas marcas. Y un management que siempre hablaba de construir puentes, un eBay conectando con los puentes, con los mercados locales a través de la gente. Y de hecho el recorrido fue tan bueno que en el 2015 prácticamente nos terminamos yendo todos los socios, después de haber hecho un buen recorrido interno de la empresa, donde llevamos a más de 80 millones de visitas mensuales en la red de clasificado, pero con posicionamiento de marca. Pero cuando arrancaste, ¿vos te Sí. imaginaste, voy a llegar a tener 80 millones de visitas en este sitio, lo que era La Maula en ese momento, que vos veías las publicidades en televisión, en los programas, y mucha gente no terminaba de entender qué están ofreciendo? Sí, sí. ¿Cómo generan el negocio? La gran pregunta. No, siempre te sobrepasa. Momento máximo de crecimiento nuestro, que es un aspiracional, que internamente un desafío muy grande poder estructurarlo y manejarlo. Nosotros veníamos creciendo una tasa del 30% semanal, es decir, un interés compuesto, una tasa compuesta
donde todas las semanas crecíamos un 30%. Cuando te das vuelta y estás falto de recursos, tenés que explorar la creatividad y la priorización. No te queda otra. Trabajás sobre cuello de botella en lo que puedas acomodar. Estábamos en charla de la venta, pero más o menos para entender todas las magnitudes en la Maula fueron así. Después de ser 4 personas, en mayo, a diciembre, ser más de 100 personas en la foto de fin de año, de no tener una inversión activa de marketing a tener millones invertidos en la región. Ese año para nosotros, bisagra, fue un desafío adaptativo gigante. Gigante, que vuelvo a una base. No teníamos respuesta a todo, nos estábamos fortaleciendo en la medida que construíamos. El equipo era clave, darte vuelta y... Ahí hablamos del equipo. ¿La base siempre fue Córdoba? Sí, la base fue Córdoba. Con esta idea de tener puentes locales empezamos a trabajar en colaboración con gente de los mercados donde operamos, sí, en funciones precisas. Pero sí, el crecimiento grande, y para mí un orgullo, porque desde Córdoba no solo manejábamos Argentina, manejábamos Colombia y México, lugares donde tuvimos posición de dominancia en el top 3. Bueno, vendiste, ¿y después qué? Vendimos, seguimos impulsando. Para nosotros sentíamos que estábamos en una... Nosotros siempre digo lo mismo, nos abrieron una juguetería y nos dijeron entren. Los veíamos en la vidriera, los juguetes, nos abrieron las puertas y dijeron ahora pueden jugar. Ya era distinto porque tenías un respaldo quizás económico para poder avanzar en otro proyecto. Sí, pero las intenciones era de seguir avanzando con el proyecto. La propuesta para permanecer era buena y el desafío profesional para nosotros era invaluable. O sea, sin dudas cuando haces una valoración de este tipo, lo económico pesa mucho, pero después qué pasa con lo profesional, qué pasa por el desafío, tus aspiraciones. Y ahí estábamos todos comprometidos con meterle para adelante, sabiendo que los socios seguíamos dentro de la organización, ¿no? Después propio de la evolución interna, de estar trabajando en una gran corporación, de ir cambiando las reglas de juego, de ir absorbiendo negocios, unidades, sentís que tal vez las habilidades que tenés no están para ese juego y empiezan a haber lugares de incomodidad o de proyecciones que ya empezás a achicar y no ves. Nosotros, parte de los socios, nos fuimos a vivir a San José de California, estuvimos en Silicon Valley. ¿Cuántos años estuviste en Estados Unidos? Bueno, en Estados Unidos estuve 1 año y medio, más o menos. De hecho, 2 de los socios se quedaron allá y yo me volví. ¿Y qué fue para vos el haber vivido 1 año y medio en ese momento, lo que era el corazón del emprendedurismo, las startups y con todo el flujo de dinero que había para invertir? Vuelvo a lo que decía recién. Hacé de cuenta que pasás por la juguetería y los ves todo en la vidriera y sos bueno haciendo los carritos rulemanes, le haces ganar velocidad, tenés un montón de cosas que le vas resolviendo y en un momento se abre esa juguetería y entras. Lo que más terminás valorando es el conectar con profesionales de un nivel altísimo, que digo, en Córdoba los teníamos también, pero mucho lo que me sorprendió de allá, al ser un mercado más grande, más global, el nivel de especialización y la velocidad con la que ocurre. Tal vez lo que vos haces con un equipo mucho más chico en Argentina, multidisciplinario, allá podés acortar tiempo porque tenés gente mucho más especializada.